paciente en cuestión de minutos se agrava muchísimo. Se agrava muchísimo. ¿Kevin vio ese? No, fue el libro que vio. Sí, ¿Kevin vio? Bueno, tuvimos varios casos en emergencia, pero pasa esas cosas, ¿sí? Pasa muy frecuentemente. Entonces, ustedes tratan de atender o pasar el antídoto en un lugar donde no es apropiado, mira si tienen esta reacción anafiláctica. El paciente se muere, ¿sí? Se muere total. Peor si no tienen oxígeno en el lugar. Ni intenten pasar, ¿sí? Después, la vía de administración es la endovenosa, obviamente, ¿no? Ahora, una cosa también les digo. Pasa esto mucho, de que a veces por no tener antídoto o por, qué sé yo, decir que le pasaron algo, le suelen pasar una ampolla o 2 ampollas nada más del antídoto, ¿sí? O viales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si le pasan solo esa cantidad, el paciente cuando llega acá ya está hipersensibilizado, ¿sí? Y cuando le volvemos a pasar el antídoto, ya el paciente empieza a tener esta reacción anafiláctica, ¿sí? Entonces, no hagan eso, no cometan ese error. Si no tienen la suficiente cantidad de ampollas, no le pasen directamente. Deriven a un lugar donde tengan, qué sé yo, más de 6 ampollas, en donde se pueda pasar por lo menos como una leve, ¿sí? Bien, la edad o el peso del individuo no son variantes que modifiquen la dosis a suministrar. Es decir, acá no se trata, digamos, con pediatría, que es por kilo peso el antiveneno, ¿sí? Sino, acá se trata de neutralizar la misma cantidad de veneno. O sea, la serpiente no va a hacer distinción, este es pediátrico, este es adulto. No, te inocula la misma cantidad de veneno. Entonces lo que se trata de neutralizar es esa cantidad de veneno inoculado, ¿sí? Ahí, terminó. Bien, siguiente. Bien, acá. El vial amarillo. El vial amarillo lo que tiene es 25 miligramos de antiveneno para Botrox y Lachesis, ¿sí? Esto, bueno, acá puse inhibe, ¿sí? Pero está bien. Inhibe 25 miligramos del veneno de Botrox y Lachesis, el amarillo. Acuérdense que hay azul y amarillo, ¿sí? El decoder amarillo nos sirve para Botrox y Lachesis, ¿sí? Y va a inhibir 25 miligramos. Ahora, uno como sabe, ¿no? La cantidad. Para eso nos servía la clasificación de leve, moderado, grave del incidente ofídico, ¿sí? En lo que es el incidente ofídico leve, generalmente la serpiente inocula menos de 150 miligramos de veneno, ¿sí? Y si multiplicamos 25 por 6, ¿nos da? Es fácil, chicos. 150, ¿no? Entonces sería como que la dosis adecuada para un incidente ofídico leve, ¿sí? Acuérdense esto siempre, 25 miligramos. En el examen pasado de los chicos la pregunta era esa, ¿sí? ¿Cuánto inhibe el vial amarillo? 25 miligramos, ¿sí? Es súper importante eso. Ahora, en caso de que ustedes estén en un lugar pero donde no tengan los viales amarillos y solo tengan los viales azules, acá lo que va a inhibir el vial azul es solo 15 miligramos, ¿sí? 15 miligramos, pero solo de la Botrox, no de la Lachesis, porque el otro que inhibe es la cascabel, y la cascabel es distinta a la presentación clínica, ¿sí? Entonces, si solo tienen el azul, 15, y tienen que llegar hasta 150 miligramos por lo menos si es un incidente ofídico leve. Ahora, en el caso del moderado, miren, la dosis de veneno suele llegar incluso hasta 250, ¿sí? Entonces, van multiplicando, ¿no? Entonces, para esto va a ser como 10 viales, 10 a 12 viales se utiliza para un moderado, ¿sí? Y para un grave generalmente se considera mayor a 250, y si uno sospecha que es Lachesis, incluso se dice que puede ser de 300 a 350. Entonces en estos pacientes se va a usar de 18 a 20 o de 15 a 20 viales de los amarillos, ¿sí? Imagínense de las azules, muchísimo más todavía, ¿sí? Entonces eso es súper importante saber la cantidad, digamos, de veneno que inhibe cada una de ellas, ¿sí? Esto no se olviden, esto es el tratamiento básico con el suero antiofídico y no hay más secreto que esto, ¿sí? Siguiente. Bien. Bueno, las reacciones adversas. Lo que se suele dar en las reacciones adversas es una hipersensibilidad tipo 1 inmediata, ¿sí? Quizás no nos va a alcanzar el tiempo para hacer toda la fisiopatología en qué consiste, pero prácticamente lo que es el shock anafiláctico, la reacción anafiláctica
consiste en la hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Que es inmediata. Y también puede dar una hipersensibilidad tipo 3, que se llama enfermedad del suero, que eso suele aparecer generalmente a los 5 días hasta las 3 semanas, ¿sí? Se caracteriza por artralgia sobre todo, que le duelen las articulaciones al paciente, ¿sí? Ahora, en caso de la hipersensibilidad tipo 1, lo que se tiene que hacer inmediatamente en estos pacientes es suspender la administración del antiofídico, ¿sí? Si ustedes ven que el paciente se está llenando de urticaria, como que le falta aire, se queja, ¿no? Doctor, me pasa algo, como que algo me oprime, tengo siempre una presión en el pecho, te dice, como que me falta aire, tiene dificultad, como que se sienta, le das oxígeno, eso no lo abastece, entonces uno tiene que saber ya que ese paciente está entrando en una reacción anafiláctica, ¿sí? Entonces ustedes inmediatamente suspenden el antídoto, porque lo que tienen que sospechar es eso, ¿no? Si le están pasando el antídoto e hizo eso, es por el antídoto, ¿no? Entonces cortan lo que es el pasaje del antídoto y lo que tienen que hacer en ese momento es ver la vía aérea, ¿sí? Es importantísimo eso, ¿sí? O sea, antes de ver si le pasamos hidrocortisona, adrenalina, difenilamina, fíjense la vía aérea. Si está muy comprometida ya la vía aérea, directamente intubar, porque no les va a dar tiempo como para que la medicación actúe en el paciente. Porque acuérdense, ¿no?, de que hasta que actúe todo ello pasa unos 10 minutos a 20 minutos. Y si tiene la vía aérea totalmente obstruida, en cuestión de 5 segundos, 8 minutos, 5 minutos a 8 minutos, el paciente muere, ¿sí? Entonces, fíjense siempre primero la vía aérea, ¿sí? Si es que todavía el paciente respira, ustedes escuchan que hay entrada de aire a nivel de lo que es el cuello, bueno, ahí sí, quizás le van a hacer todo el resto de lo que les estoy diciendo. Después, si se fijan ustedes vía aérea, pasan a lo que es pasarle oxígeno, ¿sí? No le pasen con puntas nasales o con cánula nasal, directamente pónganle una máscara 100% de oxígeno, que eso le va a ayudar, digamos, al paciente. Monitorícenlo, pónganle los electrodos, que tengo un monitor ahí, para fijarse todas las variables de los signos vitales, ¿sí? Después, obviamente el paciente ya va a estar con una vía, así que pásenle trilacetato o solución fisiológica a estos pacientes, ¿sí? Así, a chorro, pásenle. Después, lo que se puede usar en caso de que la vía aérea todavía no da un tiempito como para actuar es hidrocortisona y antihistamínico. La hidrocortisona generalmente se suele dar 500 miligramos, ¿sí? Ustedes le piden a la licenciada, a la enfermera con la que estén, preparen 250, agréguele 500 miligramos de hidrocortisona, agréguele un antihistamínico. Lo ideal en estos casos, dentro de los protocolos, es la difenidramina, pero no siempre contamos con esta medicación, ¿sí? Entonces pueden usar la clorfeniramina que tenemos acá en el hospital, le pasan 2 ampollas al mismo Baxter donde está diluido la hidrocortisona y le van pasando al paciente, ¿sí? O si no, lo van pasando directamente por la vía, pero nunca se lo pasen de manera directa así en bolos, ¿sí? Sino en 3 a 5 minutos a la vía. Pero por lo general se prefiere colocar al Baxter y pasar, digamos, en cuestión de 15 minutos a 20 minutos todo el contenido. Bien, después, en caso, digamos, de que con lo que es la hidrocortisona y el antihistamínico el paciente no recupere de esa reacción anafiláctica, es ahí donde se usa la adrenalina, ¿sí? La adrenalina salva, digamos, al paciente. Y la dosis va a ser, generalmente la adrenalina, generalmente no, sino que creo que en todo el mundo, viene 1 en 1, ¿sí? O sea, 1 ml de adrenalina tiene 1 miligramo de adrenalina, ¿no? Se ubica, ¿no? Eso sería más o menos el 1 a 1000. Lo que ustedes van a hacer es agarrar una jeringa de insulina, ¿sí? La de insulina, ¿no? Que tiene de 1 ml, entonces lo que hacen es romper una ampolla de adrenalina y pasar, digamos, a la jeringa y tienen 1 ml de adrenalina ahí. Y lo que van a hacer es pasarle en lo que es generalmente en el muslo, en la parte anterior o en el deltoides, de 0,3 a 0,5 ml, ¿sí? Acuérdense de ml directamente, yo no miligramos. En el 0,3 a 0,5 ml sin miedo, ¿sí? Pásenle que eso, digamos, va a empezar a actuar en el paciente, ¿sí? Intramuscular. Y eso lo van a hacer cada 10 a 20 minutos y se puede repetir por 3 veces, ¿sí? Si en esas 3 veces el paciente no recupera, bueno, se pasa, digamos, a otra medida, ¿sí? Pero esa, digamos, es la primera medida que se hace en la reacción
anafiláctica, ¿sí? De 0,3 a 0,5 ml, es decir, la mitad de lo que cargaron ustedes, ¿no? Directamente se lo pasan, ya está, con eso va a ir, digamos, recuperando al paciente. Y no se lo pasen cada minuto, porque si no lo van a esperar al paciente, sino cada 10 a 20 minutos. Bien, después, el 1 en 10.000, ¿qué significa? De que ustedes van a agarrar una jeringa de 10 ml cargada con 9 ml de solución fisiológica y ahí van a cargar el ml de la adrenalina. Entonces la dilución va a ser 1 en 10.000, ¿sí? Y eso se lo van a pasar 3 ml de manera endovenosa, ¿sí? Porque no se puede pasar directamente así sin diluir, porque produce irritación de las venas, ¿sí? Produce irritación, el paciente se va a quejar de esa parte. Entonces siempre pásenselo diluido. Van a pasar 3 ml endovenoso cada 10 minutos por 3 veces, ¿sí? Con eso tiene que recuperar el paciente. Ahora, en caso de que no recuperara el paciente, se arma lo que es la infusión continua. Y eso consiste en pasar, o sea, esto directamente les voy a decir, 3 ampollas de adrenalina, si lo preparan en 250 de dextrosa, ¿sí? De solución dextrosa, no solución fisiológica ni rincher lactato, sino en solución dextrosa, ¿sí? 3 ampollas en 250 al 5% y le van pasando 5 a 50 ml hora, ¿sí? Generalmente se empieza con 5, ¿sí? De manera lenta y se va progresando cada 5 minutos hasta llegar a 50 en lo que es la adrenalina, ¿sí? Acá dice, ¿no? Se progresa cada 5 minutos hasta llegar a 50. Con eso generalmente la reacción anafiláctica suele revertir, ¿sí? Suele revertir. Ahora, la pregunta del millón. Después, digamos, de que uno hace estas medidas de rescate, digamos, de la reacción anafiláctica, ¿cuál es la complicación más grave, Alejandra? Estás durmiendo, por eso. ¿Cuál es la complicación más grave después de tratar la reacción anafiláctica, Manuel? La obstrucción de la vía aérea. Tatiana. Lo que es la... Kevin. Virginia. La pérdida de puntuación. Michelle. Ivani. ¿Qué? No. Carolina. ¿Cómo se llama esto? Zulma, ¿no? ¿Qué causa Zulma? Nada. ¿Rosalín? Sí. ¿Sabes cuál es tu oportunidad? No. A ver. Ay, no era Sí, a ver, es cuestión de fijarse lo que están viendo, ¿sí? La complicación más grave que solemos tener y que siempre se pide después de tratar lo que es la reacción anafiláctica, ¿no se dieron cuenta acá? Hipopotasemia, ¿sí? Estaba en sus narices, ¿sí? Pero no, nadie se dio cuenta. La hipopotasemia, ¿sí? Causa hipopotasemia. Entonces háganle una gasometría y electrolitos, que eso sale en cuestión, digamos, de minutos, y van a ver que estos pacientes generalmente disminuyen, digamos, el potasio menor a 3, 2,5, 2,2, etc. Si este pacientito, por ejemplo, si se fijan en la historia clínica, lo van a ver, tuvo una hipopotasemia este paciente que se le repuso potasio, ¿sí? Fue una hipopotasemia moderada, pero algunos hacen una hipopotasemia grave, ¿sí? Siguiente, creo que ahí ya. Bueno, esto ya es prevención, ¿sí? Salir al campo con zapatos y ropa adecuada, no acercarse a la serpiente, no tocar a la serpiente aunque parezca que esté muerta, tener precaución en áreas poco conocidas, tomar mayor precaución a la noche, no levantar piedras o troncos que suelen estar ahí, no cortar el pasto, pero se corta, ¿no? Pero con cuidado, ¿no? Tener cuidado con el género Micrurus porque suele estar debajo de la tierra, los chiquitos sobre todo, ¿no? Jugar con la tierra, les agarra ahí. Así que, después de eso, ¿viene alguno? Creo que no. Bien, así que ese es su incidente ofídico, chicos, ¿sí?
Espero que hayan entendido o tienen alguna consulta. ¿Por qué estaría encima de usted, doctor? Nosotros vimos una paciente que sí tenía encima de En un principio no da. Quizás, digamos, pasado las horas, o sea, a las 48 horas, 72 horas, puede llegar a tener signos de Gode. Por ejemplo, este paciente, si vos vas a revisarlo, ya tiene signos de Gode. Porque la reacción inflamatoria, digamos, cambia de lo que en un inicio. ¿Sí? Porque en estos pacientes el edema es así como que bastante rápido, ¿sí? Y cuando uno lo comprime, no deja ese signo de Gode. Vuelve inmediatamente, digamos, a su sitio, bueno, lo que normalmente, digamos, está. ¿Alguna otra cosa? Doctor, en este paciente, lo que es Dionisio, no ha presentado lo que es mucho dolor, al menos al segundo día que yo le había visto, ya no ha presentado mucho dolor. Eso puede ser por el tema de la inoculación de las serpientes en cuestión a la cantidad del veneno que, no sé, ¿qué ha pasado? Este paciente cuando llegó a emergencias, llegó con un dolor muy grave. ¿Sí? Vos le movías un poquito la mano y gritaba el paciente de dolor. El dolor era insoportable. Pasa que cuando subió ya tenía analgésicos encima, ya se le había pasado parte del antídoto, ya había pasado 24 más horas, entonces en ese sentido ya no presentaba tanto dolor, ¿sí? Porque cuando vino sí presentaba mucho dolor. Lo vimos con Roselí, presentaba mucho dolor. No quería que lo mueva. Cuando le queríamos medir el perímetro, digamos, del brazo, no quería que lo levante, gritaba de dolor. Gritaba, entonces sí presenta dolor este paciente. Edema y dolor son hermanitos en este caso. Pero este ya tenía edema, ya tenía analgésicos encima. Sí. ¿Otra cosa? ¿Por qué le marcan, doctor? Eso es para medir el perímetro, digamos, de la circunferencia, ¿sí? del antebrazo. Eso más que nada para ver la progresión del edema. ¿Sí? No es para ver cuánto se hincha, qué sé yo. No, la progresión porque muchas veces lo vas pillando acá, después va subiendo, entonces a medida que va subiendo vos le vas marcando hasta dónde llega, digamos. ¿Y eso te sirve para qué? Para demarcar si es un incidente opídico leve, moderado o grave. ¿Sí? En caso de que te llegue hasta acá, ya lo vas a considerar como una moderada, ¿no? Y le vas a pasar el antídoto como para un moderado. Y siempre se coloca la hora. ¿Sí? O sea, vos en qué momento le estás haciendo eso, le colocas la hora, hasta donde llega, digamos. Y donde para, bueno, ahí te dejas de hacerle eso. ¿Cómo se clasifica entre leve y moderado? Sabemos que el tratamiento leve es de 150, pero ¿cómo lo clasificas para considerar lo que es leve? La clínica, ¿sí? La clínica, ¿sí? Generalmente en uno leve, la afección va a ser local, ¿sí? Local. Si va a ser el pie, el tobillo, lo que sea, no suele avanzar del codo o de la rodilla para arriba. Si en esos casos uno lo considera leve o que el coagulograma no esté totalmente alterado, ¿sí? Una cosa no olvide, siempre que venga de otro lado un paciente con un coagulograma hecho, vuelvan a repetir, aunque se lo hayan sacado hace media hora. ¿Por qué? Porque está pasando eso de que a San Francisco te mandan totalmente incoagulable, acá le volvés a repetir y te sale que todavía está, no en parámetros normales, pero disminuido. ¿Sí? Entonces eso te ayuda a plantearte nuevamente el diagnóstico y la gravedad. ¿Sí? Si de allá venía como uno grave, bueno, vos acá lo consideras como una moderada. Pero repítanle el coagulograma, no se queden con el laboratorio de allá. Y el error quizás un poquito que acá también tenemos que corregir es que por no gastar a veces nuestros viales, a los viales o con los viales que vienen de allá ya preparado el suero, le estamos poniendo sobre eso, digamos, agregando más viales de los nuestros acá. A veces lo mejor siempre es preparar de cero las cosas, ¿sí? Más allá de que gastemos nuevamente los viales acá, pero tenemos conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, porque de allá a veces los internitos vienen y nos dicen le pasaron 12, vaya a saber si es así o no. ¿Sí? Entonces eso tratemos siempre de armarlo nuevamente nosotros, ¿sí? Armarlo de cero, porque es lo que son los viales o el preparado para pasarle al paciente. ¿Alguna otra cosa más, chicos? ¿Cuánto sería el tiempo de evolución de este paciente, doctor, en este caso de Dionisio? Bien, va a depender mucho, digamos, de las complicaciones que presenta el paciente, ¿sí? Si va a ser, digamos, o sea, la presentación clínica va a ser alteraciones del coagulograma,
el edema, el dolor, todo eso, pero sin la formación de un tercer espacio, por lo general eso revierte a los 4 o 5 días, ¿sí? Empieza a disminuir lo que es el edema, ¿sí? Y lo que está pasando con el paciente, con él, digamos, se le ayudó con el vendaje compresivo que se le hizo, ¿no? A este paciente. Entonces eso le ayudó bastante a disminuir el edema. ¿Por qué? Porque se junta líquido, nada más que eso. Entonces eso como que lo va llevando hacia el intravascular y mejora, digamos, lo que es el edema, ¿sí? Pero por lo normal a los 5 días ya empieza a revertir, digamos, el cuadro de estos incidentes ofídicos, la parte del edema. Y el programa en cuestión de 48 horas tiene una mejoría. Sí, sí, sí. Y la forma correcta de medir la circunferencia, ¿cómo se toma todos? Generalmente se toma, digamos, primero el área donde, digamos, fue morido, ¿sí? Entonces esa parte vuelve a ser la circunferencia. Después, ¿a dónde está, digamos, el edema? ¿Hasta dónde ya llegó? Entonces le vas tomando en esa parte y vas subiendo junto con eso, hasta dónde va progresando. No es que, digamos, tengo acá o sea, si tengo en todo el miembro le voy haciendo circunferencia, no. Le haces uno acá, acá y directamente hasta dónde llega el edema. ¿Sí? Día siguiente, digamos, al día siguiente. Claro, vas viendo si progresó o no. Si quedó en el mismo lugar, ya no lo sé, porque no hay necesidad, digamos. Porque cortó ahí. Eso sirve para ver hasta dónde avanza. No es que es para ver el grado de edema, porque no te va a cambiar absolutamente nada. Si va a estar así, si es un edema, atención, uno va a llamar al traumatólogo para que lo vea. Ahora hacemos una ecografía para ver que no tenga un tercer espacio, ¿sí? Y después le ponen el vendaje ese y nada, se va resolviendo estos pacientes, ¿no? Sí. Eso es importante. El edema, en este caso, es muy distinto a cualquier edema que uno puede tener. Acá, la dexametasona, lo que son los antihistamínicos, no ayudan absolutamente en nada. Alguno dirá, pero ¿por qué este paciente tiene indicado dexametasona? Eso ya se lo dio traumatología, ¿sí? No fue indicación nuestra. Pero dentro de la fisiopatología de lo que es el incidente ofídico, no ayuda absolutamente en nada lo que son los corticoides ni los antihistamínicos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no se suele usar esos medicamentos. Ni en lo que es en la picadura de araña, alacrán, ni en la raya, no se suele usar. En lo que sí es efectivo son en la tupandera, en las hormigas, todo eso sí, son recontra efectivos los corticoides y los antihistamínicos. Pero en el resto de las otras que les mencioné, no actúa absolutamente en nada lo que son los corticoides ni los antihistamínicos. No es que estén contraindicados, sino no se indica directamente, ¿sí? El antibiótico, a veces se preguntan, ¿no? Porque te dicen, ¿por qué no le pusiste antibiótico? No, se espera que tenga signos claros de infección para colocarle antibiótico. Como profiláctico no se coloca, ¿sí? Eso aprendan, no se coloca como profilaxis un antibiótico, si no tiene que haber signos claros de infección, si no, no se coloca. ¿Otra cosa? La persona ya ha sido 2 veces mordida, ¿ahí la consideraría de pronto como moderado o sigue igual como si fuera eso? Genial. Bien, en esos casos lo que pasa, Iván, es que el paciente ya tiene una hipersensibilidad, ¿sí? Desde el punto de vista de la hipersensibilidad nos sirve muchísimo este paciente. Entonces, en estos pacientes se va a hacer una premedicación con lo que es hidrocortisona, con lo que es difenhidramina, así a dosis adecuadas, y se va a esperar por lo menos 1 hora, ¿sí? O a 2 horas hasta que tenga un buen efecto la medicación. Y después recién se le va a pasar lo que es el antídoto y a goteo lento, ¿sí? A goteo lento, porque se supone que estos pacientes ya tienen una hipersensibilidad, o sea, cuando ingrese nuevamente el antiveneno en el organismo, ya tienen los mastocitos, todo eso, bastante hipersensibilizados, entonces inmediatamente liberan, ¿no? Histamina estas células. Entonces el paciente reacciona de manera más grave, digamos, ¿sí? Por ejemplo, este paciente que tenemos acá fue mordido 2 veces. Me sorprendió a mí también, dije, ¿cómo se me fue? Pero en este caso, digamos, este paciente lo mordió una cascabel, pero dice que no fue a consultar a ningún centro de salud, porque ellos tienen, digamos, medicación así casera, folclórica,
Por ejemplo, lo que suelen usar mucho es la bilis de ñu, que me dicen. Una bilis. Sí, pero suelen tener, digamos así, en frasquitos y suelen colocar en la herida. Suelen colocar. Ahora, si tiene efecto o no tiene efecto, la verdad que no se les puedo mentir. Pero tienen esas medicaciones con las que supuestamente ellos dicen que revierten las cosas, ¿sí? Entonces este paciente no recibió antidototerapia y en ese sentido el paciente no estaba hipersensibilizado, ¿sí? Era como cualquier paciente, pero que fue mordido 2 veces por una serpiente, en este caso una cascabel. Pero si viene así, hay que esperar los tiempos necesarios. En cambio, cuando es primera vez, generalmente, por hacerlo rápido, por aprovechar el antiveneno, se pasa rápido, digamos, el goteo de hidrocortisona y difenhidramina, y a los 30 minutos ya se está pasando el antídoto. ¿Por qué? Porque no está hipersensibilizado. Pero en estos pacientes sí se espera que tenga un buen efecto. Y el pico, digamos, de efecto óptimo de lo que es la difenhidramina suele ser a los 30 minutos a 1,5 volt, ¿sí? Entonces, es lo que se espera, digamos, de tiempo para que tenga un buen efecto la premedicación. ¿Alguna otra cosa? ¿Puede ser por No, porque no es un problema, digamos así, de volumen. Sí, es netamente por efecto de las enzimas, ¿no? que inyecta el veneno. Claro, además no va a ser generalizado, sino que va a ser local, digamos. Aparte que vos vas a tener como un efecto dentro de moderado y grave que produce hipotensión. Si vos le pasás furosemida, lo vas a hipotensar más y lo vas a matar. Así que no estaría aconsejado. Digamos, si el paciente, eso sería lo que me explicó, si es el paciente se mordido 2 veces, pero con una diferencia de tiempo o seguidamente. Con una diferencia de tiempo, obviamente. Y en el caso que sea seguidamente. ¿El mismo día? Ajá. No, el mismo día no tendría por qué haber hipersensibilidad, porque la hipersensibilidad se da al antídoto, no al veneno. Sí, el antídoto es lo que causa hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque el antídoto se genera generalmente en caballos, en mulas o en burros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan el veneno de la serpiente, lo inyectan en la sangre de estos animalitos, el animalito genera todo, digamos, las inmunoglobulinas que existen, ¿no? Para defendernos de eso, extraen la sangre, lo tratan de purificar lo más que puedan y, digamos, lo preparan en los frasquitos que tenemos nosotros. Entonces, el antídoto lo que tiene es un solo heterólogo. ¿Qué significa eso? Que tiene proteínas del caballo que no son compatibles, digamos, con nuestro organismo. Es por eso que hacen la reacción anafiláctica. ¿Por qué? Porque hay proteínas de animales, digamos, dentro del suelo. ¿Sí? Eso es lo que causa la reacción. Pues si fuéramos homólogas no habría problema, pero ¿quién va a querer, digamos, inocular a una persona, ¿no? Después sacarle sangre y generar a partir de eso antídoto? No sería bueno. Así que lo hacen en caballos. Y los caballos sacan como 2 litros, 3 litros de sangre y a partir de eso generan el antídoto. Doc, Sí. bueno, usualmente hemos visto casos de personas que son, bueno, del sexo masculino. ¿Qué sería en caso, tal vez, cómo afectaría tal vez el veneno en una mujer gestante? Bien, en una mujer gestante. Generalmente, digamos, en las mujeres gestantes... ¿Y cómo el vial tal vez llegaría tal vez a causar tal vez algún daño fetal? No sé. Bien, generalmente, digamos, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo con el tema de las hemorragias que puede haber. Porque el veneno, digamos, de la serpiente está descrito que pasa lo que es la barrera placentaria, ¿sí? Pasa la barrera placentaria y entonces el bebé mismo, o el feto en este caso, ¿no? Llegaría a ser afectado, ¿sí? Entonces, en estos pacientes el tratamiento no varía mucho, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hay que tener cuidado con estos pacientes? El tema de los corticoides, ¿sí? El tema de los corticoides. No se pasa corticoides como premedicación a estos pacientes, ¿sí? Solo se pasa antihistamínicos. Entonces, la premedicación no va a consistir en hidrocortisona y difenhidramina, sino solamente va a ser antihistamínico, una carga de antihistamínicos, más allá de que el antihistamínico produzca taquicardia, etcétera, etcétera, pero, digamos, se trata de llevar con eso la premedicación y después se pasa a lo que es como para un grave el antídoto.
O sea, en los niños, mujeres embarazadas y ancianos así ya de una edad extrema, se los considera directamente graves, más allá del cuadro clínico que presentan. Ya. Gracias, doctor. ¿Algo más, chicos? Que quizá mañana se repita lo mismo con el paciente la les va a tocar responder a ustedes. Vaya su oportunidad, soy el interno esta vez de ustedes. Pregunta. Nada más, ¿no? En vista que creo que han aclarado la mayor parte de sus dudas, vamos a dar un fuerte aplauso al doctor. Gracias, chicos. Bueno, termina ahí entonces la clase. El doctor dejó esta acta donde tenemos que escribir todo lo que son las actividades académicas que se están realizando con todos los doctores presentes que están. ¿Quién me lo va? No, es que los doctores tienen que colocarlo y que se está realizando dicha actividad.